momentito. Buenas noches con todos. Centro de Innovación Profesional les da la bienvenida a nuestro taller de fiscalización en Seguridad y Salud en el Trabajo, SUNAFIL, a cargo de la doctora Mirela Bernal Suárez. Ella es auditora acreditada por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo para la evaluación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Miembro de la Comisión Internacional de Salud y Comisión Internacional de Salud en el Trabajo Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Egresada de la Maestría en Derecho de la Empresa y de la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo por la misma casa de estudio. Especialista en Derecho Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo. Experta en protección de datos personales por la Universidad Pacífico y por la Institute of Audit and Governance. Y socia de Vargas, Bernal y Celi, asesores legales SAT. Antes de proceder con su exposición, les informamos que para obtener el certificado, los requisitos son enviar al correo correspondiente, enviar sus datos personales. En la ronda de preguntas, al finalizar, por vía chat, enviamos sus nombres completos. Adelante, doctora Mirela. Gracias, Dalia. Buenas noches, señores. El día de hoy, como lo comentaba Dalia, vamos a conversar un poco sobre la fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo. Antes quiero repasar con ustedes algunos números importantes en seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a las estadísticas vigentes, actuales, en el mes de junio, ¿sí? Estos son los últimos números publicados por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, hemos podido verificar, ¿sí?, el total de 38 accidentes mortales notificados, ¿no?, a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y sobre los accidentes generales, vamos a encontrar un número total de 1.650 accidentes notificados reportados. Estos obviamente no incluyen ya los accidentes mortales antes revisados. Y estos son los números por regiones. Entonces nosotros nos vamos a enfocar aquí, por ejemplo, en Lima Metropolitana, ¿correcto? Que vamos a encontrar un total de 1.276 accidentes. Y de estos 1.276 accidentes los vamos a comparar con estas órdenes de inspección, de acuerdo también al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se aperturaron en el mes de junio. Entonces nosotros vamos a verificar aquí en el numeral 5, órdenes de inspección cuya causa es un siniestro, ¿no? Llámense un accidente mortal, un incidente peligroso o un accidente de trabajo. Entonces, ustedes verifican aquí que las órdenes de inspección emitidas en el mes de junio respecto a cualquiera de estos siniestros, ¿sí?, enfermedades ocupacionales también, fueron un total de 34. Y el total que vamos acumulando hasta ahora de las órdenes de inspección son 243. Dichos números, además, los vamos a verificar aquí, ¿no? Entonces, sí son cifras de SUNAFIL. SUNAFIL nos señala en el mes de enero, ¿sí?, 6.591 fiscalizaciones, en febrero 5.938 y en marzo 8.282. Nos señala que el 70% de todos los procesos de fiscalización hasta ahora no realizados en este primer trimestre responden a una denuncia y el 30% es por algún operativo. Y además, este 100%, el 72% culmina, ¿sí?, con un informe y el 28% con un acta de infracción. Esto es solo del primer trimestre, ¿no? Muy bien, esos son los números en seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes pueden verificar, tenemos
varias órdenes de inspección, no tiene el mismo número de los accidentes, ya sabemos por todas las características que implica hoy por hoy la inspección, en general, la inspección y sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay pocos supervisores, hay pocos, perdón, inspectores, y por lo tanto no llega a cubrirse el total de accidentes notificados. En materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que se inspecciona? Se inspecciona en general todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya veremos el detalle de todas las infracciones que podemos encontrar, leves, graves y muy graves, pero todas ellas están relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces quería recordar con ustedes estos dos dispositivos legales que regulan el sistema de gestión de seguridad, ¿no? En el artículo 17 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se señala expresamente que todo empleador debe adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normativa, ¿no? Tanto nacional como internacional. Y es así que si nosotros revisamos algunos artículos de nuestra ley, la 29783, o de su reglamento, muchos de estos dispositivos coinciden con la normativa internacional publicada por la OIT. Además, en el artículo 25 del reglamento, vamos a verificar que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo regulado en la ley y en el presente reglamento, ¿no? ¿En función a qué? ¿Cómo una empresa determina qué tipo de sistema de gestión de seguridad y salud es aplicable a ella, ¿no? Se tiene que verificar el nivel de exposición a peligros y riesgos, la cantidad de trabajadores expuestos. Entonces, considerando los riesgos propios a sus puestos de trabajo y el número de trabajadores, se va a determinar mediante una línea base qué sistema necesita. Si va a necesitar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, un comité de seguridad y salud en el trabajo, si va a ser obligatorio que implemente un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, si va a ser necesario también que tenga todos los registros obligatorios por ley, o si se trata de un régimen especial como pequeña o microempresa, pues sus registros serán menores y además no implicarán todos los elementos que vamos a repasar ahora en estas infracciones de seguridad. Además, indica que los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de facultad fiscalizadora a cargo de la Inspección de Trabajo respecto a las normas nacionales. Y esto ocurre, ¿no? En alguna oportunidad cuando he podido visitar alguna empresa para realizar alguna auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la empresa cuenta con certificaciones internacionales. Y a pesar de tener esta certificación internacional, no cumple con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y en efecto, si llegara a una fiscalización, incluso ya estas empresas habían participado en procesos de inspección, pues se había señalado algunos incumplimientos que no habían sido revisados en estas acreditaciones. Tenemos muchos aspectos formales, pero también tenemos algunas obligaciones que la norma dice, pero que en ninguna normativa interna se señala cómo realizarlo. Lo que sí sucede en algunas normas sectoriales, ¿sí? Por ejemplo, la normativa señala la obligación de la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Todo trabajador que ingrese a laborar tiene que participar en una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Esta inducción se señala en la normativa que es obligatoria, se tiene que realizar desde el primer momento que empieza a laborar, pero solo en algunas normas sectoriales se señala los temas que se deben realizar, ¿no? Tanto la ley ni el reglamento en general señala qué tiene que contener, ¿no? Dicen que se tiene que hablar de los riesgos, de los peligros, pero no da un temario. Lo que sí encontramos, por ejemplo, en el caso de minería, que da qué temas se tienen que abordar, y en el caso de construcción, que también su reglamento sectorial señala que tiene que contener. Incluso en el sector de minería, lo que también se señala es el tiempo de duración.
Muy bien. Ahora, vamos a revisar aquí una definición que da el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y señala que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos y tiene que estar íntimamente relacionado con la responsabilidad social de la empresa. ¿Correcto? Como les decía, nuestra normativa tiene mucha regulación similar, ¿sí? Muchos dispositivos, muchos artículos similares a lo que establece la OIT en este hilo 2001. Por ejemplo, cuando hace el detalle del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que recomiendan, vamos a verificar que se divide en política, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción de mejora continua. Y en uno de los manuales, así como en la ley emitido por SUNAFIL, ¿no? En algunos de los manuales de SUNAFIL, señala pues que las etapas de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son los siguientes: política, organización, como ustedes ven lo mismo, planificación y aplicación, evaluación y acción para la mejora continua. Entonces, tenemos estas etapas, estos elementos del sistema. Y este sistema es el que se fiscaliza en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo se fiscaliza? Aquí tenemos las etapas de un proceso inspectivo. ¿Cómo sucede? ¿No? ¿Cómo es que el inspector llega y luego te notifica un acta de infracción en la cual te sanciona en temas de seguridad y salud en el trabajo? Puede iniciar el proceso inspectivo por denuncia o cualquier operativo que tenga programado la autoridad. Cualquiera de los dos inicia el proceso inspectivo. ¿Cómo inicia? ¿No? Con la emisión de una orden de inspección. Esta orden de inspección se le asigna a un inspector. Y el inspector cuenta con 10 días para iniciar las actuaciones inspectivas. ¿Sí? El inspector cuenta con 10 días. Pero si se encuentra ante un accidente de trabajo, tiene hasta ese mismo día para iniciar las actuaciones inspectivas. Luego, estas actuaciones inspectivas, ¿sí?, que implican todos los actos de investigación y medidas de requerimiento y medidas en generales para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, tiene que llevarlas a cabo en un plazo de 30 días. Y si se trata de un accidente mortal, ¿no? Hay diferentes situaciones, pero la relacionada a seguridad y salud en el trabajo es el accidente mortal, ¿no? Y si se trata de un accidente mortal, tiene solo 10 días para llevar a cabo todas las actuaciones inspectivas. ¿Correcto? Entonces estamos ya en esta etapa. Si de estas actuaciones inspectivas, ¿no?, el inspector considera que la empresa ha cumplido con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, emitirá un informe señalando que se ha verificado el cumplimiento. ¿Sí? Es decir, que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha implementado de acuerdo a la normativa. Y si no considera que existe cumplimiento y por lo tanto tipifica diferentes infracciones, que es lo que vamos a revisar hoy, lo que va a emitir es un acta de infracción. Y ya luego de esta acta de infracción se inicia lo que se denomina el proceso sancionatorio. Pero en estas actuaciones despectivas, aquí vamos a resumir qué acciones puede llevar a cabo un inspector. Puede requerir información a la empresa, que hoy por hoy es lo que más se viene realizando, ya sea a través de la casilla o por notificación de correo electrónico. Luego también visitas inspectivas. Incluso se implementó el tema de una visita por medio de plataformas como el Zoom, ¿sí? El inspector coordinaba, le enviaba el enlace, le decía que iba a realizar la visita inspectiva utilizando la plataforma Zoom. Entonces la persona iba, ¿no?, alrededor de sus instalaciones y el inspector iba verificando lo que él solicitaba. También puede solicitar que comparezca, ¿no?,
la empresa, el representante legal. Cita la comparecencia y también puede realizar la comprobación de datos con la información que tengan las demás instituciones. Adicional a ello, ahora los inspectores también pueden dictar medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas pueden ser medidas de advertencia, medidas de requerimiento, pueden incluso declarar una paralización o prohibición inmediata cuando hay riesgos que en efecto pues coloquen una exposición de alto riesgo a los trabajadores, ¿no? Incluso en la normativa, bueno, en las resoluciones que se vienen dando respecto al cumplimiento del plan COVID, en alguna oportunidad se dio esta medida porque el inspector, al momento de apersonarse en las instalaciones de la empresa, verificó que los trabajadores no estaban usando mascarilla. Entonces, lo que hizo fue declarar esta paralización o prohibición de las labores por el riesgo inminente, ¿no? Riesgo al virus SARS-CoV-2, que es lo que hoy ocasiona la enfermedad del COVID-19, ¿no? En esta pandemia que estamos atravesando. Otra medida que también puede dictar el inspector es un cierre temporal de un área o una unidad económica. Pero esta medida solo lo puede declarar frente a un accidente mortal. Entonces, ya vimos este resumen del procedimiento inspectivo. Ahora, una de las actuaciones inspectivas que verificábamos era el requerimiento de información. Este es generalmente el texto sí que acompaña un requerimiento de información frente a un accidente de trabajo. Si en algún momento se apertura, ¿sí?, contra su empresa o ustedes como trabajador denuncian un accidente de trabajo, pues lo que en primer término va a requerir el inspector es esta información. La declaración en el T-registro, obviamente cuando estamos ante accidente mortal o incidente peligroso, el libro de actas o registros del supervisor, ¿no? Recordemos que el libro de actas lo utiliza el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz y per se, ¿no?, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, los registros obligatorios, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, a veces solicita también el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el contrato de póliza de SSTR si nos encontramos frente a una empresa de alto riesgo, los documentos que acrediten la formación e información, ¿sí? ¿Cuál sería el documento idóneo para poder acreditar que vengo capacitando a mis trabajadores sobre los riesgos específicos a su puesto de trabajo? Pues sería el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, ¿correcto? Y no solo ese registro, sino también es una buena práctica adjuntar al registro evidencia fotográfica y la presentación que se haya utilizado, ¿sí? Los documentos sobre el transporte brindado, si en efecto la empresa ha implementado la movilidad para sus trabajadores. Incluso existe en la Intendencia de la Libertad una resolución en la cual, un expediente en la cual se consideró accidente de trabajo aquel que se dio en el transcurso del traslado de los trabajadores de la ciudad de Trujillo a los fondos de esta empresa. Y en ese expediente, ¿no?, que es el traslado cuando ha sido implementado por el empleador, también se le requería a la empresa que presentara el I-per-se, porque se señalaba que al ser una movilidad otorgada por la empresa, pues se tenía que solicitar al proveedor de este traslado la información de seguridad y salud en el trabajo. Y entre esos documentos, pues el I-per-se. La empresa no cumplió con presentar los documentos, ¿no? Hay ahí una multa, tanto para la empresa que realizaba el traslado como la empresa principal. Y la calificación en una resolución administrativa, ¿no?, que ese traslado es un accidente. La norma lo señala, pero no existía, ¿no?, desde las resoluciones del 2018 hasta la fecha un caso en el cual permitiera recordar que ese traslado debe ser considerado un accidente de trabajo. Luego también otros documentos relacionados a la investigación de accidente de trabajo. Y es importante, o sea, el reporte, si estamos frente
a un accidente mortal o un incidente peligroso a través de la página web del ministerio. Pero si no es así, si nos encontramos frente a un accidente incapacitante, lo que se tiene que tener obligatoriamente es el registro de investigación. Y este registro de investigación tiene que estar acompañado, ¿no?, por declaración de testigo, la declaración del accidentado. Yo recuerdo en algún expediente de fiscalización, la autoridad le exigía a la empresa poder acreditar esta declaración del accidentado, ¿no? La empresa señalaba, el trabajador estuvo internado, luego empezó su tratamiento y no se ha podido entrevistarse, ¿no? No ha podido ser entrevistado para levantar, ¿no?, la declaración. Y la autoridad señaló que eso no era un impedimento, ¿no?, porque la declaración podría haberse dado a través de cualquier medio tecnológico, a través de una llamada, o solicitar que el trabajador enviara una fotografía, ¿no?, porque era importante saber su versión de los hechos. Luego, este registro de investigación también tiene que cumplir con los requisitos mínimos de la Resolución Ministerial 050-2013-TR, que todo proceso inspectivo revisa, ¿no? Recordemos que esta Resolución 050 señala los modelos, los requisitos mínimos, no solo de los registros, sino también del contenido mínimo de una línea base, de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de un IPRC y de un mapa de riesgos. Entonces, si pueden revisarlo, yo se lo recomiendo. Ahora, hoy por hoy, por el tema de la fiscalización del plan COVID, ¿qué es lo que se requiere, ¿no? Si SUNAFIL va a empezar una fiscalización sobre esta normativa, ¿qué es lo que les va a solicitar? Bueno, les va a solicitar los registros, ¿no?, los reportes del TR, el 3 y el 5, ¿no?, de la planilla electrónica. Luego va a solicitar copia de la declaración jurada debidamente firmada por las personas con factor de riesgo con COVID-19 que están laborando, prestando servicios. Recordemos que si bien esa normativa se derogó, pues va a solicitar por el tiempo que estuvo vigente, ¿no?, porque esos trabajadores que optaron por firmar la declaración en esos meses acudieron a prestar servicios, a trabajar, pero hoy por hoy tendrían que ya encontrarse o en trabajo remoto o bajo la licencia con goce sujeta a compensación. Luego tenemos el procedimiento o certificación de limpieza o desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo, ¿no? Obviamente hablamos de una certificación cuando el servicio se ha externalizado, pero si el servicio de limpieza y desinfección lo viene realizando el personal propio de la empresa, tiene que existir un procedimiento en el cual como mínimo se señale la periodicidad, los insumos utilizados y que se capacite a los trabajadores, ¿no? Si vamos a utilizar por ejemplo, amonio cuaternario, que es una sustancia química, pues la hoja de seguridad y que el trabajador tenga claro qué hacer si tiene contacto con dicha sustancia. Luego están solicitando el registro de la realización de pruebas, ¿no?, las moleculares o las serológicas, de acuerdo a la 972 y sus posteriores modificatorias, así como la norma específica del sector. Recordemos que por sectores, pues, existen sí unos plazos para realizar estas pruebas. ¿Qué otros documentos solicitan cuando fiscalizan el plan COVID? Están solicitando registro de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo, con precisión sobre la población sospechosa, con sospecha o confirmación de COVID-19, los trabajadores que se encuentran en aislamiento domiciliario, los trabajadores hospitalizados, los trabajadores fallecidos, el número de puestos de trabajo por riesgo u otros, ¿sí?, que el profesional haya determinado. Y aquí es importante, ¿no? Estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de números. No se tiene que enviar, estos son mis trabajadores fallecidos y el nombre y sus datos completos, estos son los que se encuentran declarados como sospechosos o casos confirmados. Lo que solicitan son estadísticas. Es importante, ya veremos una resolución al respecto sobre la confidencialidad del estado de salud de los trabajadores como dato personal sensible.
Otro documento que están solicitando es el registro de capacitaciones en los que se haya incluido la prevención de control y vigilancia del COVID-19, ¿no? Recordemos que la 972, que es la última normativa que regula los lineamientos obligatorios y mínimos que tiene que implementar y que tiene que cumplir la empresa, señala algunos temas obligatorios, como higiene de manos, desinfección, lavado de manos, el tema de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? El tema del distanciamiento social. También hay un tema sobre sensibilización para evitar la estigmatización frente a las personas que hayan sido declaradas como casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Y finalmente también están solicitando el registro de protección, de equipos de protección personal. Entonces, todos estos documentos viene ahora requiriendo la autoridad para fiscalizar el cumplimiento de las normativas de COVID-19. Recordemos que existe una lista de verificación que publicó SUNAFIL, ¿sí? Que es que yo les recomiendo lo trabajen en un Excel y puedan marcar todos los cumplimientos, ¿no? Como que se anexe al plan el acta mediante el cual su Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo aprobó el plan COVID. Ya veremos más adelante algunas de estas resoluciones. En temas de seguridad de salud en el trabajo, así como en los demás temas, existen 3 tipos de infracciones. Existen las infracciones leves, las graves y las muy graves. Respecto a la materia de seguridad de salud en el trabajo, están reguladas en el artículo 26, ¿no? Aquí está el decreto 019-2006, que es nuestro reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Y en el numeral 1 señala como primera infracción leve la falta de orden y limpieza del centro de trabajo, que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Porque cuando la falta de limpieza y orden es causa del accidente de trabajo, pues no se va a sancionar como una infracción leve, sino como una grave. Sí, incluso hay ya expedientes, ¿sí? Resoluciones en las cuales se ha multado por la falta de orden y limpieza. ¿Sí? Incluso en alguna oportunidad una tienda departamental conocida señalaba que como era un área de almacén, ¿no? Hay un alto intercambio, ¿no? Es decir, llegan los productos y luego salen a exposición. Hay una alta rotación. Y por eso era difícil mantener esa área ordenada y limpia, ¿no? Dicho fundamento fue descartado por la autoridad porque eso no fue ningún impedimento. Incluso señalaron que sobre todo en esas áreas debería existir implementado un procedimiento, ¿no? El recomendado o el más conocido en temas de orden y limpieza es el de 5S, ¿no? Que es este sistema japonés que habla de la importancia de ordenar, de que lo mejor es no ensuciar antes que limpiar y todas las 5 etapas que establece. Luego tenemos el 26.3 porque el 26.2 fue derogado y este 26.3, ¿qué es lo que nos señala? Dice que si no se notifica, si no se comunica a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación, ¿sí? De los trabajos después de efectuar las alteraciones o ampliaciones que la autoridad haya señalado, ¿sí? Siempre y cuando no se trate de una empresa calificada como alto riesgo. Veíamos que una de las medidas que podía declarar el inspector era justamente este tema, ¿no? El de paralización, ¿sí? El de cierre. Entonces, si la empresa, que no es una empresa de alto riesgo, porque la de alto riesgo es una infracción grave, si la empresa que no es una de alto riesgo apertura, sin haber primero notificado a la autoridad, ¿no? Para que se valide ese levantamiento de las observaciones, pues será considerada una infracción. Luego, el numeral 4 nos señala los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. Por ejemplo,
La norma me señala que uno de los documentos obligatorios, requisito indispensable de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuyos requisitos es que establezca los objetivos propios al sector de la empresa, al tamaño y a los riesgos de la empresa, que se encuentre fechada, que esté actualizada, por lo menos una revisión anual, que esté suscrita por la máxima autoridad de la empresa, que se publique en el centro de trabajo y que contenga requisitos como participación de los trabajadores, el tema de cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, la importancia de prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿sí? Y este documento tiene que, además, entregarse a todos los trabajadores. Si al momento de realizar una inspección, la empresa, ¿no?, presenta su reglamento, el cual es un documento que tiene como contenido mínimo la política de seguridad y salud en el trabajo o el plan anual, e incluso presenta los cargos de entrega de la política solo en una hoja, pero no tiene publicada la política en ninguna parte de sus instalaciones, pues esa no publicación podría ser considerada en esta infracción leve, ¿no? Porque estamos hablando de todos los relacionados a prevención de riesgos, es decir, hablábamos del principio de prevenir, ¿no?, los accidentes y las enfermedades ocupacionales, que no está publicada. Y esa no publicación no tendría una trascendencia grave para vulnerar la integridad física de los trabajadores. Muy bien. Última infracción leve. Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos. ¿Sí? Cualquier otro documento. Todo el tema formal estaría aquí en este inciso. Muy bien. Ahora vamos a revisar las infracciones graves. Estas están reguladas en el artículo 27. Y como les decía, esta es la falta de orden y limpieza que sí implica un riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Cuando la falta de esta orden y limpieza implica alguna afectación a los trabajadores, ¿sí?, algún riesgo, se considerará una infracción grave. Segundo, numeral 2, no dar cuenta a la autoridad sobre los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos ocurridos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo cuenta la empresa, ¿sí?, para poder notificar este accidente mortal o incidente peligroso? Son 24 horas y se realiza a través del aplicativo del Ministerio de Trabajo con el RUT, y la información que requiere es mínima, ¿no? Solo fecha, donde ocurrió, trabajador afectado y un breve relato de los hechos. Incluso ese casillero, quien ya tiene experiencia en reportar, ¿no?, espero, incidentes peligrosos, no accidentes mortales, pues en algún momento se habrá dado cuenta que incluso hay un número limitado de caracteres. Entonces es una redacción pequeña. No sirven como argumentos, no sabíamos qué había ocurrido, cuál era la causa del accidente, por eso no cumplimos con reportar. Porque el reporte implica datos básicos, ¿sí?, del hecho. Y además señala aquí el no ayudar o no colaborar con el centro médico asistencial, ¿sí? ¿Por qué? En la práctica, hace muchos años, cuando no existía esta obligación, el centro médico ocupacional, perdón, el centro médico en el cual se estaba atendiendo el trabajador, le brindaba el formulario a la persona de seguridad y salud en el trabajo, al asistente social o al asistente de recursos humanos, la hoja en la cual ella tenía que completar los datos del trabajador, que son requisitos necesarios. Y muchas veces no entregaban la hoja o decían que la perdía, y entonces con el temor que luego eso, pues obviamente el centro médico ocupacional, el centro médico de salud, perdón, está obligado a reportar ese hecho. Entonces, con esas intenciones, el centro médico no contaba con la información para realizar su reporte. Es por eso que se señaló como obligación del empleador a colaborar, a participar y cumplir con llenar los datos necesarios, de tal manera que el centro médico, que es el responsable de notificar aquellos accidentes no mortales ni incidentes peligrosos, pues
se les facilite tener la información y puedan reportar. Muy bien, en numeral 3, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias. Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, de alguna manera, está abocado a que los trabajadores conozcan los peligros y los riesgos de su puesto de trabajo. Y entonces ellos puedan cumplir con las medidas de control y así evitar cualquier daño a su salud. ¿Correcto? Entonces, si la empresa no lleva a cabo estas evaluaciones y solo, que ya es menos, ¿no? Cumple con esta mala práctica de contratar a una empresa para que le venda los formatos, el reglamento, la política y un modelo de hiper y solo implementa por cumplimiento legal, entonces estaría cometiendo esta infracción. ¿Sí? Entonces es importante, la gestión de riesgos es una de las etapas más importantes del sistema. Veremos, ¿sí?, después de esta lámina, de esta diapositiva, que muchas de las infracciones están relacionadas a este numeral. ¿Qué más? En el numeral 4 vamos a encontrar no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de vigilancia de la salud de cada trabajador. Y aquí es importante recordar que quien comunica los resultados de los exámenes médicos es el médico ocupacional de la empresa. Y si la empresa no cuenta con un médico ocupacional, tendrá que contratar ese servicio también con el centro médico que realiza los EMOS, para que el trabajador no solo acuda al centro médico ocupacional a practicarse los exámenes, sino por sus resultados. No es válido que el centro médico envíe, ¿sí?, un file o le dé acceso a alguien que no es el médico ocupacional para que puedan evaluar el detalle de los exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores. Sí, esto es muy importante porque es una mala práctica que se viene realizando, ¿no? No todas las empresas están obligadas a contar con médicos ocupacionales. Antes era más difícil y ahora, pues por el número de trabajadores, no todas, ¿sí?, serán los que tengan de 50 más, el resto solo requiere el tema de un profesional de la salud o una enfermera con algún curso en seguridad ocupacional o algunos de desastres, primeros auxilios, siempre y cuando tengan esta especialización. Entonces, no todas las empresas en las instituciones públicas cuentan con un médico ocupacional. ¿Y qué es lo que hacen? Les envían o les dan acceso y entonces la persona de recursos humanos o el jefe de seguridad es el que tiene acceso. Entonces, esto es incorrecto. Esto no cumple con la normativa y si el trabajador tomara conocimiento de esta situación, pues está en todo su derecho de presentar una denuncia ante SUNAFIL e incluso una denuncia ante la dirección, ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, por ser un dato sensible. ¿Sí? Veremos un expediente el cual el trabajador, después de enterarse de esta fiscalización que realizó SUNAFIL, en este caso concreto, acudió a la Autoridad de Protección de Datos Personales y denunció el hecho. Entonces la empresa fue sancionada por SUNAFIL por el tema de no cumplir con el deber de confidencialidad, que es una infracción muy grave que veremos más adelante, y por el tema de no informar al trabajador la cláusula informativa en protección de datos personales. Sí, entonces es importante que la comunicación la realice el médico ocupacional. ¿Qué es lo que puede conocer la persona de recursos humanos, el área de seguridad, el gerente general o cualquier otra persona que necesite esa información? Pues lo único que debe conocer es el certificado de aptitud del trabajador, ¿no? Ese documento en el cual se declara un trabajador apto, apto con restricciones o no apto. Ese es el único documento de conocimiento para todas estas partes que les comento, ¿no? Pero los resultados de los EMOS y el detalle y la copia de los mismos, pues solo lo tiene que ser entregado al trabajador y solo ser conocido por el médico ocupacional. El numeral 5, no comunicar la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación siempre que se trate de una actividad considerada de alto riesgo, ¿no? Era lo que les decía. En el anterior, siempre y cuando la empresa no sea de alto riesgo. Aquí, una empresa considerada de alto riesgo.
El número 6, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exige. ¿Sí? Todo está, los registros obligatorios en el sistema, entonces si no cuentan con esos registros, pues se impone se considera esta infracción. Muy bien, entonces, sobre el tema de notificar, tenemos este expediente de la Intendencia Regional de Piura, ¿sí? El 53-2018 es una FIL. Ya si alguien se considera que tiene algún caso similar y solicita la resolución de su NAFIL, nos lo puedes requerir por correo electrónico y la compartimos. Entonces, en este caso, la empresa justifica su no reporte a dos causas. Primero, problemas de la página. Señalaba que no cargaba. Y segundo, que acudió a su NAFIL y no le brindaron información que le permitiera reportar, ¿no? A través de la ventanilla, presentando algún documento. ¿Qué es lo que señaló la autoridad? La autoridad señaló sobre que la página no cargaba, no ha presentado ninguna evidencia, ¿no? Un pantallazo ahí verificando que la página no cargaba. Y número 2, SUNAFIL no somos nosotros la entidad competente para brindarte esta información, porque el reporte se hace en el sistema de accidentes de trabajo implementado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, argumentos que no se consideraron y se procedió a la multa correspondiente. Muy bien. Sobre el 27.3, que se trataba sobre gestión de riesgos, tenemos esta resolución de San Martín, de la Intendencia Regional de San Martín. Aquí se multó por 14.196 respecto a los trabajadores obreros públicos de esta entidad, ¿no? De esta municipalidad. Y señaló la resolución de intendencia lo siguiente. El sujeto inspeccionado solo presentó el documento de identificación de peligros, definición de riesgos y determinación de controles del puesto del personal de limpieza pública y del personal de serenazgo, pero no de todas las actividades. Y esto fue una de las modificatorias que se dio en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo después del accidente sonado y publicado en varios medios de comunicación de McDonald's, ¿no? Después de que ocurrió ese accidente, se dio una modificación al artículo 7.7 del reglamento, donde señalaba los requisitos mínimos que tenía que cumplir un IPERSEI. Y entre ellos encontrábamos que no solo tenía que cubrir todos los puestos y los riesgos, ¿sí? De las actividades principales del trabajador, ¿no? En este caso del obrero municipal, sino todas estas actividades, incluso las de emergencia, las rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Entonces, hoy por hoy, los IPERSEI en accidentes de trabajo es uno de los documentos que más se fiscaliza, ¿no? Se fiscaliza primero que se haya identificado el peligro, que el riesgo esté evaluado conforme a la técnica, al método que la empresa haya elegido. Incluso SUNAFIL, ayudando a aquellas empresas que no cuentan con un área de seguridad y salud en el trabajo, o que ingenieros especializados en el tema, publicó una guía para implementar el IPERSEI. Entonces, además de esta evaluación de riesgo, se verifica que las medidas de control señalizadas en este IPERSEI se cumplan. ¿Sí? Imaginémonos que en una planta, ¿no? Del sector pesquero, identificamos en su área de producción, al momento de hacer la limpieza de la materia prima, por ejemplo, encontramos como peligro un piso resbaladizo. ¿Sí? Entonces, el riesgo detectado por esta empresa de pesca es el riesgo de caída al mismo nivel. Las medidas de control que implementó esta empresa sería la publicación de la señalización, ¿no? Es decir, está publicado en la zona de trabajo el riesgo de caída al mismo nivel. Además, la implementación, la entrega de las botas de Hebe antideslizantes, ¿sí? Otro fue el pintado del piso con una pintura especial, ¿no? Que disminuye este tema de que sea resbaladizo, esta característica que sea resbaladizo. Y además que contaba con trabajadores que realizaban la limpieza inmediata. Es decir, se saneaba el área mojada, resbaladiza de manera inmediata. Imaginémonos que en una inspección
se verifican todas las medidas, excepto la última, ¿no? Llega el inspector, ya, mira, aquí el IPRC dice que hay personal que realiza el saneamiento de manera inmediata, la limpieza, y no se encuentra, no hay personal. Le solicita la planilla, los contratos, y en ninguno de estos documentos se puede validar que existe la contratación de este personal, o que ya sea por el puesto así específico o alguna de las funciones en algún puesto. En ese caso, pues, la empresa podría ser sancionada justamente por el tema del IPRC, ¿no? Porque estas medidas de control no se ha podido acreditar. Este es, por ejemplo, el caso de un hotel. Este es de la Intendencia Regional de Ica. Expediente 202-2018, la 27.3, que también hablaba de la gestión de riesgos. En este caso, este hotel dice, no acreditó la elaboración de los mapas de riesgos relacionados a su área de restaurante, piscina, cuarto de bombas, el jacuzzi y planta de tratamiento de agua de mar. Y no ha acreditado la elaboración correcta del mapa de riesgo del grupo electrógeno. Entonces, tiene que elaborarse, tiene que implementarse el IPRC. Con este IPRC tenemos la información para elaborar los mapas de riesgo de todas las áreas. Y además, no solo de todas las áreas, sino que tiene que contener todos los peligros y los riesgos. Uno de los expedientes, o bueno, de las infracciones más comunes en los expedientes cuando empezamos el tema de la pandemia era que muchas empresas no cumplieron con actualizar su IPRC, identificando el peligro, y en este caso del virus SARS-CoV-2, el riesgo de exposición a este virus y la evaluación por puestos de trabajo, así como las medidas de control que tenían que implementar. No solo tenían que considerarse en el IPRC, sino también en el mapa de riesgos. Entonces, muy pocas empresas para mayo, junio, incluso diciembre del año pasado, pues no tenían un mapa de riesgo con la simbología del riesgo biológico, ¿no? Que estaba relacionado al tema de la pandemia. Incluso hay resoluciones que ya veremos en la parte final al respecto. Muy bien, vamos. Muy bien. Entonces, tenemos otra resolución, otro expediente en el cual la empresa presenta una fotografía, ¿no?, del mapa de riesgo. Y la autoridad dice, no hay forma que yo pueda verificar, ¿no?, porque era solo del mapa de riesgo que está publicado. Y obviamente esta obligación es la publicación. Entonces señala, ¿no?, su subsanación, por todo lo señalado, ¿sí?, no cumple, no es procedente y por lo tanto se desestima el argumento. Y finalmente se termina sancionando la empresa, ¿no? Este es de Intendencia de Lima Metropolitana y este es el monto de la infracción. Hablábamos en el numeral 6, ¿sí? Aquí está, sobre los registros. Uno de los registros obligatorios del sistema es el registro de monitoreo físico, de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo. En este proceso, el registro que presentó la empresa sí lo tenía implementado. Había cumplido con realizar monitoreos, pero no estaba completo. No cumplía con los requisitos de la resolución que les comenté, la 050-2013-TR. ¿Sí? En el formato referencial de esta resolución se señala que se tiene que adjuntar el programa anual de monitoreo, el informe con resultados, ¿sí?, de las mediciones de los agentes, de cualquiera, ¿no?, de ruido, de iluminación, del tema psicosocial, el tema ergonómico del agente físico monitoreado. Y además se tiene que señalizar, bueno, tiene que adjuntarse metodología empleada, el tamaño de la muestra, la relación de instrumentos utilizados y el certificado de calibración de los equipos, ¿no? Estos equipos que se utilizan para medir el ruido tienen un certificado de calibración. Entonces, esto, por ejemplo, nos recuerda que es importante que el área de seguridad, si existiera en la empresa, capacite a todas las áreas que pueden involucrarse en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso sería el área de proveedores o el área de servicios, ¿sí? Porque antes de contratar el servicio,
de esta empresa que realiza el monitoreo se tendrá que verificar previo inicio, ¿no?, del servicio, que cuente con la calibración de sus equipos. De lo contrario, estaría pues realizando un pago que no le va a permitir cumplir con la normativa de seguridad en el trabajo. Antes, las empresas solicitaban para los CEMOS la inscripción, ¿no?, como centro médico ocupacional. Hoy es menos, ¿sí?, el número de empresas que solicita este requisito, pero tiene que también requerirse. Para los CEMOS no solo es necesario verificar los perfiles, los puestos, el costo, sino también las cláusulas de confidencialidad de los CEMOS, ¿no? Y en el caso de EMOS, este certificado como centro médico ocupacional. En el caso de los monitoreos, este certificado de calibración. Muy bien. ¿Qué otras infracciones graves tenemos en seguridad y salud en el trabajo? El incumplimiento respecto a la obligación de planificar el tema de los riesgos. También sobre no elaborar los planes o programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que el plan es el macro, ¿sí?, que contiene el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa del servicio de seguridad y salud en el trabajo, el de vigilancia de salud, de la salud de los trabajadores. Luego tenemos no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y trabajadoras acerca de los riesgos. Hoy por hoy, con el tema de la desconexión digital, se tiene que cuidar mucho cómo se están organizando las capacitaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, con las nuevas modificatorias ya son válidas las capacitaciones virtuales, ¿sí?, dentro de estas 4 obligatorias por ley. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas implementan alguna plataforma o al momento de programar las capacitaciones las realizan fuera del horario de trabajo, ¿no? Si estuviéramos en presencial, se sabe que estas capacitaciones tenían que organizarse dentro del horario de trabajo. Y si no se realizaban dentro del horario de trabajo, pues se les reconocía a los trabajadores ese tiempo, ¿sí?, 1 hora o 2 horas que tome la capacitación, ¿no? Hoy es más difícil ese tema porque o dejan una plataforma y ya el trabajador decide en qué momento llevar a cabo, y a veces pues el trabajador tiene mucho trabajo, muchos pendientes y lo termina realizando los fines de semana, ¿no? Lo ideal sería señalar que el trabajador tiene que conectarse o ingresar al curso o a la capacitación durante el horario de trabajo. Y también programar estas capacitaciones durante este horario. Luego tenemos los incumplimientos relacionados a todas estas disposiciones que pueden causar algún daño a los trabajadores, aquellas que pueden ser consideradas causas del accidente de trabajo. Por ejemplo, en temas de maquinaria, la norma señala que las máquinas que tienen una parte móvil, ¿no?, tienen que implementarse guardas de seguridad. Sí, por no implementar esa guarda de seguridad, el trabajador sufre un accidente de trabajo y hay una amputación, ¿no?, de un dedo, 2 dedos, tiene algún accidente incapacitante, pues se va a utilizar esta infracción para sancionar. ¿Por qué? Porque respecto a ese tema, ¿no?, respecto a esta disposición de maquinaria, que es implementar una guarda de seguridad, no se ha cumplido. Y eso ha sido lo que ha originado, ¿sí?, un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Luego tenemos el tema de no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evaluación de los trabajadores, ¿no? Contar con extintores vencidos, no señalizados, un extintor que esté a 2 metros de altura, que ya sabemos que no cumpliría con la altura mínima obligatoria. Sí, no podemos acreditar que he capacitado a mis trabajadores sobre uso de extintores. El tema de los simulacros, ¿no?, que por el tema de la pandemia el año pasado estuvieron suspendidos en muchas empresas, pero después ya Defensa Civil ayudó publicando una cartilla de qué considerar para realizar los simulacros, como el uso de la mascarilla, la ampliación de los círculos de seguridad, la implementación de más puntos de seguridad, ¿sí? Entonces, toda esa situación
hoy por hoy sigue en vigencia, ¿no? No es porque, no, dicen que no se pueden reunir los trabajadores por el tema de la pandemia, entonces no estoy obligada ya a implementar estas medidas de simulacro. No, sí, sino que se tienen que integrar las recomendaciones frente al COVID-19. Luego tenemos en el 11 todo lo relacionado a incumplimiento con estas empresas que realizan actividades en mi centro de trabajo, ¿no? Mis contratistas. Todas las personas jurídicas de intermediación o tercerización que destacan personal al centro de trabajo, pues necesitan tener coordinación con la empresa principal sobre seguridad y salud, ¿no? Y aquí era también otro énfasis para esta área que realiza las contrataciones, ¿no? Mi contrato con esta empresa intermediadora o tercerizadora tiene que tener una cláusula de seguridad de datos personales. Bueno, ahora también, de seguridad de salud en el trabajo y también de datos personales. De seguridad, ¿qué se tiene que señalar? ¿No? Que los trabajadores antes de ingresar tienen que cumplir con el tema de la inducción, acreditar su capacitación, su formación, su expertise. Por ejemplo, si se va a realizar un mantenimiento del sistema eléctrico, ¿sí? Que se cuente con un seguro complementario de trabajo de riesgo. Hay empresas que incluso solicitan que el arnés tenga una certificación, que el equipo de protección personal de estos trabajadores cuenten con la normativa técnica peruana. Entonces, dependiendo de la empresa y del nivel de riesgo, se van a solicitar estos certificaciones adicionales, ¿no? En general, se tiene que tener claro que la empresa principal tiene responsabilidad solidaria frente a cualquier accidente que pueda tener este trabajador, ¿sí? Destacado. Por lo tanto, tiene que acreditarlo, ¿no? Si la otra empresa no tiene nada o cambia de proveedor o ayuda para tener esta información a la mano. Y digo ayuda, colabora, ¿no? Que el área de seguridad les permita o les capacite para implementar el IPC. Estos, por ejemplo, estas ayudas o estas capacitaciones adicionales, ya se ha verificado que no se va a considerar como un indicio para la desnaturalización del vínculo laboral, ¿no? Porque en algunos procesos se decía, no, como la empresa le ha otorgado el equipo de protección personal, ha capacitado sobre los riesgos específicos, se desnaturaliza, ¿no? Ya se ha declarado que estos indicios, estas acciones, no desnaturalizan todo lo relacionado a seguridad. Luego tenemos el 12, que está relacionado al comité de seguridad, que dice no constituir o designar a uno o a varios trabajadores para participar como supervisor o como miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo, así como no proporcionarle formación y capacitación adecuada. ¿Qué tenemos que recordar? De acuerdo a la ley, las empresas que cuenten con 20 o más trabajadores están obligados a elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a elegir a sus representantes, porque el comité de seguridad está constituido por representantes del trabajador, de los trabajadores y del empleador, ¿sí? Entonces, siendo el número mínimo 4 y el número máximo 12. Y dependiendo si nos encontramos, por ejemplo, en un sector de construcción civil, también existe la obligación de implementar subcomités por cada centro de trabajo, ¿no? Y hay también un procedimiento para su elección específico al sector. Para las demás empresas que no sean construcción, la norma sí señala que si la empresa cuenta con varios centros de trabajo, tiene que tener también un comité o un supervisor si en el centro de trabajo tienen menos de 20 trabajadores. Entonces, todas las normativas sobre su elección, sobre su constitución, sobre su capacitación, o cualquier derecho que la norma haya asignado a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y no se estén cumpliendo, van a ser sancionados con esta infracción. Muy bien, sobre esto vamos a ver algunos ejemplos. Sobre el 27.7, dice, la autoridad advirtió, ¿no?, que el cumplimiento, ¿sí?, solo acredita un cumplimiento del programa de inspecciones de auditorías, más no nada relacionado con los planos para la instalación de protecciones colectivas. En temas, como les decía, de construcción, hay temarios o estructura mínima de diferentes documentos. Uno de esos documentos es todo lo relacionado con el plan de seguridad y salud.
Entonces, este plan de esta empresa de construcción, el sector construcción, no cumplía con todos los requisitos, ¿no? Había presentado el programa de inspecciones de auditoría que forma parte del plan de seguridad y salud en el trabajo, pero no había, por ejemplo, presentado el elemento de protección colectiva, ¿no? No existían planos de protección colectiva. Y dice, no se encuentra conforme a ley porque no adjunta los planos para todo el proyecto, no adjunta programa de inspecciones de auditorías. Entonces, considera que la empresa, pues, ha cometido la infracción 27.5. Esta es de Lima, sí, Lima Metropolitana. Aquí tenemos un tema de pausas activas, ¿sí? ¿Qué dice? En esta intendencia de Huaura, un banco señala que para evitar la postura prolongada, ¿sí? O bueno, para disminuir los efectos negativos de una postura prolongada, nosotros que alguno de ustedes realizará trabajo administrativo, ¿no? Muchos estarán en trabajo remoto, es recomendable realizar pausas activas, ¿no? Y pausas activas no es estirarse, ¿no? Sino son documentos con determinado número de repeticiones que dependiendo de un programa, ¿sí? Van a ayudar para evitar, por ejemplo, el túnel carpiano o dolores lumbares, ¿sí? Todas estas situaciones, el tema del cuello, toda esta situación. Entonces, esta empresa, esta institución financiera había implementado las pausas activas como medida de control, ¿sí? Frente al riesgo, pero no pudo acreditar que las venía realizando. Entonces dice, quedó acreditado que el banco fiscalizado no cumplió con realizar las pausas activas establecidas como medida de control en el IPC. Por lo tanto, la Intendencia declaró que no se cumplió con el principio de supervisión, toda vez que no se verificó que los trabajadores la realizaran de manera correcta. Y es que es eso, ¿no? La empresa implementa como medida de control en el IPC las pausas activas. Contrata a una persona para que las lleve a cabo, incluso, ¿no? Hay empresas que tienen, bueno, un presupuesto designado para seguridad, entonces está el trabajador en la computadora, como tiene correo corporativo o está en una red, sale una alerta, ¿no? Pausa activa y colocan un video. Hay otros que no tienen esa tecnología, pero sí envían al grupo de WhatsApp o al grupo de comunicación interna o a los correos el momento de la pausa activa. Y cómo se señala, pero nadie se preocupa por cuál va a ser la evidencia de ese cumplimiento. ¿Cómo le acredito a la autoridad que sí mis trabajadores vienen realizando pausas activas y que estas son conforme a ley? Entonces, en este caso, este banco no pudo acreditarla y por tanto se consideró una infracción grave. Aquí tenemos sobre el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo. Este es un colegio de la Intendencia de Piura. ¿Qué había sucedido aquí? Este colegio había realizado su elección del Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, pero no había cumplido con todos los registros que la resolución 148, que si bien es cierto, se publicó para el sector público, ya es de conocimiento para todos los que nos dedicamos a seguridad de salud en el trabajo, que es aplicable para todos, ¿sí? Incluso para el sector privado. Y SUNAFIL la cita en muchas de sus resoluciones de multa, ¿correcto? Estamos esperando porque salió una normativa que decía que se iba a publicar con las nuevas modificatorias de la ley, ¿no? Una resolución con un nuevo procedimiento, pero hasta ahora no lo tenemos. Entonces sigue vigente esta resolución 148. Hay unos requisitos y uno de los requisitos es el tema de que entre el día de la elección, ¿sí? Y la publicación de los candidatos aptos tiene que transcurrir 15 días antes. Entonces, este colegio, como no cumplió con todos los documentos de acuerdo a la ley, no podía acreditar este cumplimiento del plazo. Y se consideró pues que la elección del comité no se había realizado conforme a ley. Muy bien, acá tenemos una infracción relacionada al mapa de riesgos, ¿sí? De una embarcación pesquera. ¿Qué dice este expediente? Este es un expediente de la Intendencia Regional de Angos. Dice, respecto al mapa de riesgos, la inspeccionada indica que exhibió el mapa de riesgos. Sin embargo, esta inspeccionada presentó un mapa de riesgos de trabajos en una embarcación en la que había señales de caída a nivel y piso mojado, pero de acuerdo con lo detallado, ¿sí? Al analizar la identificación de peligro y evaluación de riesgo, se comprobó que no se identificó el peligro. Por eso les decía, considerando el IPRC implementado, se elabora el mapa de riesgos. Todos los riesgos evaluados en el IPRC son los que tienen que
verificarse, visualizarse en el mapa de riesgos. No puede existir un riesgo en el mapa de riesgos y no haber sido identificado y evaluado en el IPRC. Tienen que conversar estos dos documentos. El IPRC, quienes lo conocen, quienes están en temas de seguridad, pues es una matriz extensa, ¿no? Es un Excel que generalmente se utiliza, donde hay el detalle por cada actividad que realiza el trabajador. El mapa de riesgos es el resumen, veo mi plano, ¿no? Me sitúo, yo estoy aquí en esta, y ahí, ¿cuáles son los riesgos que están aquí? Es más sencillo para los trabajadores recordarlos. Y a veces, pues no todos entienden la lectura de un IPRC. En cambio, sí entienden que ese dibujo, de acuerdo a la ley del mapa de riesgo, es un riesgo, por ejemplo, de caída a distinto nivel. Entonces, tengo que tener cuidado al momento de bajar escaleras. ¿Sí? Al respecto, ahora que recuerdo, existe un expediente en el cual una trabajadora, cuando se trasladaba del marcador de asistencia a su puesto de trabajo, sufrió una caída, ¿no? Al momento de subir las escaleras. Evidentemente, accidente de trabajo, ya se encontraba en las instalaciones de la empresa, dentro de su horario de trabajo, y ahí se verificó una condición insegura, ¿no? La escalera no cumplía con los estándares, como cinta antideslizante, y por lo tanto, pues, se terminó ese procedimiento con una multa. Muy bien. 4 infracciones graves más. La 13ª dice, la vulneración de los derechos de información de consulta y participación de los trabajadores. El incumplimiento sobre auditorías, ¿sí? Auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hoy por hoy están suspendidas, o sea, la empresa puede llevarlas a cabo por mejora de su sistema, pero de acuerdo al decreto legislativo que se publicó el año pasado, ¿no? Mientras dure la pandemia, el estado de emergencia, perdón, mientras dure el estado de emergencia, las empresas no están obligadas ahora a realizar estas auditorías. No cumplir con las obligaciones relacionadas al SSTR. Y la última, el no verificar el cumplimiento de la normativa sobre contratistas, ¿sí? Siempre y cuando, pues, desarrollen todo lo relacionado, a servicios o cooperativas de trabajadores incluso, ¿no? Que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal, ¿sí? Entonces, hablábamos primero de la coordinación, que no hay una cláusula en el contrato, que no se verificó quién iba a presentar, cada cuánto tiempo iba a presentar, ¿no? Sus ATS, sus permisos de trabajo, la capacitación de los trabajadores, todo eso. Y esto ya es un incumplimiento de la normativa, ¿no? Que la persona no, por ejemplo, se accidentó y no contaba con una protección de los pies, ¿no? Un calzado punta de acero. ¿Sí? O si estaba realizando algún servicio eléctrico, algún guante especial, un guante dieléctrico, ¿no? Entonces, esto ya está relacionado a incumplimientos, no a coordinación. Aquí tenemos una multa por esta infracción grave, ¿sí? De 67,000 del sector minero, una empresa. ¿Qué pasó aquí? Cuando decía aquí el derecho de información, consulta y participación, al momento que la empresa realizó este monitoreo, ¿sí? No participó la organización sindical. Entonces, como no pudo acreditar la participación, la empresa señaló que el sindicato no pudo presentarse por causas externas, pero bueno, no se consideró válido, ¿no? Se dice, el tema de seguridad y salud en el trabajo garantiza que todos participen. Los trabajadores, ¿sí? Sus representantes de los trabajadores, en este caso los sindicatos, en temas como, así como en las auditorías, en el tema de monitoreo también. Entonces, es importante. Ahora con el tema del lactario, ¿no? Que justo se dio el día de la lactancia materna y toda la difusión. El comité también participa respecto a verificar, ¿no? O a determinar el área donde va a implementarse el lactario y también las inspecciones, ¿no? Yo en alguna oportunidad, cuando estaba auditando una empresa, al momento de auditar el lactario, abro y existían ahí chocolatinas, ¿no? Chocolates. Obvio, la normativa señala pues que el frigobar implementado en lactario solo tiene que ser utilizado para eso, ¿no? Para almacenar y conservar la leche materna.
y eso implicaba una infracción. Muy bien. En este expediente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que un miembro del comité que se encontraba fuera del trabajo, ¿no? Por una causa de suspensión imperfecta, es decir, vacaciones o permisos, fue citado para la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y él decidió acudir a la reunión. Al momento que pretende reunirse, ¿qué es lo que pasa? La empresa le dice, tú estás de vacaciones, bueno, tú estás fuera, no es necesario, no vamos a permitir tu participación en esta reunión. Y se revisó en este expediente de Lima Metropolitana, se determinó que eso implicaba una vulneración a su derecho de participación en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces dice, en cualquier caso, el reglamento del comité permite o brinda la facultad que el titular sea suplido. Si es cierto, existe el tema del suplido, de la suplencia, ¿no? Recordemos que el comité cuenta con miembros titulares y miembros suplentes. No prohíbe de manera imperativa que el miembro titular participe en el comité cuando se produzca, ¿no?, esta causal, ¿no? Pues esa sería una obstrucción al derecho de participación. Máxime, ¿sí?, sobre todo si el trabajador, ¿sí?, había comunicado con anticipación que él iba a asistir, es decir, que no se preocuparan que él iba a estar en esa reunión. Entonces, no tenía por qué la empresa prohibirle. ¿Sí? Muy bien, como llevamos una hora, luego retornamos para estas infracciones, para un poco distraernos. Quiero compartir este video con ustedes. Si ustedes son representantes de alguna empresa, pues recordar si a sus trabajadores que están en trabajo remoto o teletrabajo les han brindado una información sobre recomendaciones del uso de la computadora. ¿Sí? Y si ustedes son trabajadores, recordar si sus empleadores les han compartido con ustedes o los han capacitado sobre esta información. Vamos. Entonces, no todos los trabajadores, teletrabajadores o trabajadores en modalidad de trabajo remoto cuentan con una silla ergonómica o con un mobiliario que permita cumplir con esta adecuación, ¿no? Como la pantalla a la altura de los ojos, el tema del ángulo de 90 grados en brazos y en piernas, ¿sí? Por lo tanto, si la empresa no ha podido agenciarles una
silla o verificar el estado de su mobiliario, pues mínimamente ha tenido que recomendarles cómo graduarlo, ¿no? Veíamos ahí el cambio de la silla, la implementación de un teclado separado, el colocar libros, el recordarles que la postura tiene que ser recta frente al computador, el recordarles también el tema de alternar postura, ¿sí? Por 50 minutos, 10 minutos, alternar la postura. El uso de comida saludable también. Todas estas recomendaciones en calidad de trabajador o de empleador se han tenido que informar. Porque lo que está haciendo estas recomendaciones es disminuyendo la exposición a los riesgos disergonómicos, ¿no? Propios de posturas prolongadas y del uso del computador. Muy bien. Entonces, revisemos ahora las infracciones muy graves. La primera está relacionada con no observar las normativas específicas en materia de protección para las trabajadoras durante periodos de embarazo, lactancia y de trabajadores con discapacidad, ¿no? Los grupos de especial protección. Una persona embarazada, una trabajadora embarazada, pues de acuerdo a la normativa, tiene que evaluarse su puesto. Existe un listado de todos los agentes que puede causarle daño a ella o al embrión y por lo tanto la empresa está obligada, si la trabajadora se encuentra en un puesto que pueda perjudicarla a ella o al embrión, a ser trasladada. ¿Correcto? Luego, no observar las normas específicas sobre los menores, ¿no? Recordemos que en sectores, por ejemplo, como el agrícola, ¿no? Incluso expresamente se señala, pues, que está prohibido el trabajo infantil y también se señala qué actividades están prohibidas para los trabajadores adolescentes. La infracción 3 dice, designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales, ¿no? Cuando eso implique un riesgo grave e inminente. Es decir, para poder revisar, verificar cuáles son las características y condiciones personales, pues son los que, por lo que se realiza también los exámenes médicos. Luego, incumplir el deber de confidencialidad, era lo que les decía, ¿no? Respecto a los resultados de los EMOS. Superar los límites de exposición de los agentes contaminantes, ¿no? Existe normativa específica sobre los límites permisibles para el ruido, el tema de la iluminación, todos los agentes físicos tienen normativa específica. Esos límites no pueden incumplirse, son de obligatorio cumplimiento. Por eso la empresa que no realiza monitoreo no sabe si está dentro de los límites, ¿no? Es importante cumplir con los monitoreos anuales. Ese es el expediente que les comentaba, ¿no? Este es de Lima, el 341-2020. ¿Qué sucede aquí? Al momento que Sunafil le solicita información a la empresa sobre los registros de enfermedades ocupacionales y de exámenes médicos ocupacionales, la empresa le envía toda la información que tenía sobre los trabajadores, todos los resultados de sus exámenes médicos. Y la autoridad señala que ellos han requerido los registros con la información mínima que establece la 050, pero en ningún momento había solicitado los resultados de los exámenes, porque dice, en atención a su carácter confidencial, ¿sí? No tendrían que haber sido compartidos con la autoridad. ¿Qué es lo que le dijo la empresa? La empresa dice, bueno, pero tú eres una autoridad competente, ¿no? Sunafil es autoridad competente para conocer, entonces yo no estoy infringiendo nada, porque estoy compartiéndolo solo con la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice, no? No se puede trasladar el deber de confidencialidad con nosotros, con Sunafil, sobre todo porque tampoco tiene ningún consentimiento en el cual el trabajador autoriza a que se comparta esa información. Y por lo tanto, pues, la sanciona. Este es sobre un trabajador solamente, ¿no? Imaginémonos si hubiera sido más trabajadores. Recordemos que las multas están
entre los mínimos y máximos considerando número de trabajadores, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un trabajador. Y este trabajador, después de la primera, del acto de infracción, acude a la Autoridad de Protección de Datos Personales y denuncia también ese tema, ¿no? Que en ningún momento a él le habían informado que sus resultados de exámenes médicos iban a trasladarse a terceros, ¿no? En este caso a SUNAFIL. Obviamente ya tenía conocimiento de toda la normativa de datos personales. Entonces esta multa que le impuso SUNAFIL se le suma la multa por parte de la autoridad. Tanto es así que luego la autoridad ha sacado informes, opiniones consultivas relacionados a datos personales en seguridad y salud en el trabajo. El número 6, las acciones y comisiones que impidan el ejercicio de los trabajadores para paralizar sus actividades, ¿sí? O sea, el trabajador tiene toda la potestad. Si la empresa lo obliga, ¿no? O le solicita que realice algún trabajo que pone en riesgo inminente su salud, pues de no continuar, ¿no? De paralizarlo. Luego dice, no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente. Y bueno, las personas que presten servicios dentro del ámbito, no solo para trabajadores, sino para aquellas personas que están realizando trabajos en el centro de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas a coordinación, aquí ya está el de coordinación, pero no de cualquier empresa, sino aquellas que son alto riesgo. Luego, no implementar el sistema de gestión. Por eso les decía al inicio, todas las infracciones de seguridad y salud en el trabajo están relacionadas al sistema de gestión de seguridad, porque todos los supuestos que no se encuentren así de manera expresa, ¿no? En estos causales que hemos venido revisando, pues ir aquí, en esta infracción muy grave. No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, existía la práctica, el tema de no tener un reglamento interno, bueno, existe como criterio, que si la empresa, ese reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que presenta la autoridad, no acredita que ha sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con la respectiva acta, entonces se considera como no realizado. El único reglamento interno válido para la autoridad es aquel, no solo que cuente con la estructura mínima que haya sido entregado a los trabajadores, sino además que haya sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El incumplimiento de la normativa que ocasiona un accidente de trabajo. Sí, obviamente un accidente que requiera asistencia o descanso médico. Esto es considerado una infracción muy grave. Ejemplos de estas infracciones. De la 2810, justamente aquí, sobre lo que ocasiona un accidente, tenemos esta resolución. La empresa inspeccionada no cumplió, ¿sí?, con el contenido mínimo del IPRC, ¿no? Y el IPRC no había incluido esta actividad de traslado de vehículos, ¿no? Este es de perdón, al traslado de vehículos menores, ¿no? Que eran motos, del almacén a la tienda. Ese trabajador que realizaba esta labor no tenía en su evaluación de riesgo, de su IPRC, este riesgo de traslado de vehículos menores motos. Y justamente realizando esta actividad, sufre un accidente de trabajo. Entonces, como les decía, en estas inspecciones, lo que se solicita es el IPRC para verificar que se haya identificado el peligro, evaluado el riesgo y determinado qué medida de control se ha implementado para reducir esta exposición del trabajador, ¿no? Y que no cause un daño a su salud. Entonces, aquí tenemos este accidente que ocurrió cuando el trabajador trasladaba una moto del almacén a la tienda y como al momento de revisar su IPRC no se verificó esa actividad, pues se sancionó a la empresa. Luego tenemos esta resolución del 2020, en la cual señala la no realización del IPRC, ¿sí?, con anterioridad al accidente mortal. ¿Sí? Entonces es importante. El IPRC tiene que tener, ¿no?, tiene que contar con los peligros y los riesgos del puesto de trabajo, tiene que haber sido elaborado, revisado y aprobado con anterioridad al accidente.
No es válido que frente a un accidente la empresa recién lo implemente y obviamente pues con esa fecha no se puede acreditar su anterioridad. ¿Sí? Entonces también en este expediente se acreditó que el trabajador no fue capacitado sobre los peligros y riesgos propios de su puesto de trabajo. Infracciones muy graves también son el incumplimiento de cualquier normativa de seguridad que ocasione el accidente de trabajo. Luego, aquel incumplimiento que ocasione una enfermedad ocupacional, ¿no? Debidamente diagnosticada y acreditada por o los médicos especialistas. Si soy un trabajador, ¿no? Que dadas las circunstancias ahora, mi sistema de salud se ha complicado y entonces realizado los análisis, los chequeos de salud correspondientes y se me ha determinado que sufro, por ejemplo, hipoacusia. Hipoacusia es considerada una enfermedad ocupacional, de acuerdo a mi récord de trabajo, ¿no? Yo he estado en varias empresas. En mi calidad de ese empleador puedo presentar una denuncia, ¿no? Porque, claro, ya ahora que se me ha declarado esta enfermedad, he averiguado y he tomado conocimiento que la empresa, en las labores que yo realizaba, tenía que haber implementado, haberme otorgado algún protector auditivo. Entonces, todo el tiempo que trabajé con ellos, nunca me entregaron un protector auditivo y la máquina en la que yo trabajaba, pues tampoco tenía alguna cápsula que permita, ¿no?, aislar el ruido. No se me hicieron exámenes médicos ocupacionales, entonces puedo presentar un tema de no cumplir, así como una demanda, ¿no?, por daños y perjuicios por enfermedad ocupacional. No cumplir con realizar los exámenes médicos y no cumplir con realizar la vigilancia en la salud de los trabajadores. El tema de EMOS no agota toda la normativa de seguridad de salud. ¿Sí? Además, la empresa está obligada a realizar la vigilancia de la salud. Por ejemplo, si los EMOS traen como resultado, ¿sí?, que muchos de mis trabajadores tienen sobrepeso, tienen triglicéridos altos, el área médica lo que realizará dentro de sus programas de salud será justamente campañas sobre control de peso, capacitaciones sobre alimentación saludable, lo que fuera. Esa información también no la puede saber el gerente. El gerente no puede saber que 5 de mis trabajadores, ¿no?, Mirela, Lourdes y 3 más, sufrieron, de acuerdo al EMO, sufren, de acuerdo al EMO, un sobrepeso. Entonces, como pasa esto, le estoy solicitando un presupuesto para poder, ¿no?, realizar mis capacitaciones, contratar a alguien, ¿no?, si el médico considera un nutricionista. Le va a decir, ¿sabes qué? 5 de los 100 trabajadores que tenemos sufren de este tema. Y por eso necesito implementar, pero no tiene por qué saber el detalle de la salud de estos trabajadores. También en esto hay que tener cuidado. Muy bien, esto ya lo vimos. Ahora veamos multas. Todas estas infracciones tienen estas multas de acuerdo al valor de la OIT vigente, ¿no? Las infracciones leves, que eran 4 infracciones las que revisamos, pueden ser sancionadas con una multa mínima de 1.144 y la máxima de 68.288, ¿no? Para poder verificar qué monto corresponde, pues uno de los elementos que se revisa es el número de trabajadores. Luego, las multas graves, que las infracciones graves, que fueron 16 las que revisamos, pueden ser sancionadas, ¿sí?, con 6.908, con una multa mínima, y la máxima de 114.920. Luego, las infracciones muy graves, que fueron 13, esto sería la multa máxima y la multa mínima, ¿no? La mínima de 11.572 y la máxima de 231.132. Que sí hemos visto, ¿no? La que habla, pues, ha revisado muchos expedientes y les aseguro que, sobre todo frente a accidentes mortales, las empresas han sido sancionadas con estos valores. Estos valores son para empresas que no pertenecen al régimen especial de microempresa ni de pequeña empresa, ¿no? Aquí les comparto los montos para estas empresas. Muy bien. Quería terminar
aprovechando que tenemos unos minutos, con el tema de Plan COVID, ¿no? Que hoy por hoy es uno de los temas que se viene fiscalizando debido a la coyuntura. Un repaso de la regulación, ¿no? Nosotros teníamos al 29 de abril del 2020 esta primera resolución ministerial, la 239, y ahora estamos en esta, en la 97220, MINSA, la cual esperamos su actualización, porque salió una directiva del Ministerio de Salud en la cual se ampliaba el grupo de riesgo, ¿no? Y incluso en esta directiva se señala expresamente a las mujeres embarazadas como parte del grupo de riesgo, pero hasta ahora no se ha actualizado esta resolución 972, la cual no tiene esta precisión. En el sector público, además de esta normativa, que también es de aplicación, tenemos ya las resoluciones de presidencia ejecutiva emitidas por Servir, siendo la última la del 2021. 30 resoluciones de enero a junio, ¿sí?, hemos podido revisar, considerando las resoluciones publicadas, ¿no?, en el aplicativo de SUNAFIL. La resolución máxima, ¿sí?, con la multa máxima es esta, ¿no? La mayor multa impuesta, 451.758, ¿no? Una empresa del sector minero, extracción de minerales de hierro, ¿no? Incluso esto implicó una noticia que se replicó en varias páginas. Y una empresa de servicios con una multa mínima de 1.935. ¿Qué encontramos? Encontramos esta infracción. Perdón, encontramos primero esta precisión del Tribunal de Fiscalización, ¿sí? Todos sabemos que el Tribunal de SUNAFIL ahora ya empezó a sesionar y va publicando varias resoluciones. Una de estas es esta del 47-2021, donde SUNAFIL recuerda, ¿sí?, o confirma su competencia para fiscalizar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no?, que para temas prácticos le voy a denominar plan COVID en las siguientes presentaciones, ¿no? Entonces aquí recuerda que, si bien es cierto, la resolución ministerial 337-2020 MISA señaló que existían otros entes que podían fiscalizarlo, pues eso no implica que ellos dejen de ser responsables, competentes. Muy bien, otra de las resoluciones que publicó SUNAFIL es esta 106-2021, el tribunal, perdón, que señalaba, ¿no?, recordaba, porque esto ya está en la norma, sino que, bueno, frente a un caso concreto es importante recordarlo, ¿no?, que esta caída sufrida por un asistente de un área legal, ¿sí?, al bajar las escaleras en una instalación del Ministerio Público, luego de presentar documentos, lo cual era parte de sus funciones, es considerado un accidente de trabajo, ¿sí? Si bien es cierto, no se encuentra en las instalaciones, forma parte de sus funciones, ¿no? Entonces la autoridad dice, no, es imprevisible, inevitable, porque es algo que no lo puedo controlar, ¿no? Son otras instalaciones, no me imaginé que sufriera esa caída, ¿no? Y la autoridad le dice, no, como es parte de sus funciones realizar trabajo fuera, entonces has tenido que identificar el peligro, evaluar el riesgo y implementar las medidas. Tal vez la medida que pudo haber implementado es decírselo a la trabajadora para que tenga el cuidado correspondiente, ¿no? Y decirle, mira, si vas a esta instalación y hay una escalera así con un pasamanos o no tiene pasamanos, o está flojo, no hay cinto antideslizante, tienes que tener el cuidado, o optar por otro camino. Algo mínimo ha tenido que implementar como medida de control, tal vez esta medida administrativa, ¿sí? Además, este caso me recuerda un expediente en el cual una obrera municipal que estaba realizando labores de limpieza pública, pues fue víctima de un asalto, ¿no? Estaba en un área donde habían cambistas, y era un área riesgosa, conocida y así. En la zona se realizó el asalto y una bala perdida la impactó. Accidente mortal. Entonces, cuando la municipalidad presenta sus argumentos en el expediente, pues señala que es un hecho de tercero, ¿no? No puedo preverlo. Y la autoridad le dijo, pues, que al momento de destacar a la trabajadora, pues, se conocía que esa zona
implicaba un alto riesgo porque estaban ahí los cambistas y se ha tenido mínimamente que darle esa información a la trabajadora y decirle, ¿no? Ante esa situación, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo estoy agregando yo, tirarse al suelo, ¿no? O tal vez programar ese barrido, esa limpieza en determinados horarios, ¿no? En los cuales no encontramos este riesgo los cambistas, ¿no? Ellos no están desde muy temprano. Entonces, igual se procedió con la multa. Muy bien. Otro expediente sobre temas de salud. Dice, en este expediente 2052-2019 se señala, para acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente de seguridad en el trabajo, la inspeccionada tenía que demostrar que en efecto realizó la investigación de daños a la salud del trabajador accidentado, en virtud de los diagnósticos brindados por los médicos neurólogos, quienes incluso recomendaron que el trabajador accidentado, en atención a su condición de salud, sea trasladado a la costa. En esta investigación de accidente, de acuerdo a estos médicos, el trabajador implicaba un traslado. En la investigación de accidente les decía que existían diversos anexos, ¿no? Como la entrevista con el accidentado, si existe algún equipo involucrado, el certificado, el informe del médico. Y como medida de control, si yo recibo este informe, pues tenía que haber implementado el traslado, porque estaba señalado como la recomendación médica. En este caso, la empresa no pudo acreditar que al momento de realizar su investigación había tomado conocimiento de esta medida, esta recomendación del médico y la había implementado. Por eso terminó siendo sancionado. Tenemos aquí una primera resolución sobre el tema del plan COVID. Tenemos, esta es de Cajamarca, ¿no? En este expediente, la empresa contaba, un supermercado, contaba con el plan para la vigilancia, prevención y control en el trabajo, pero no estaba aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. Y como no estaba aprobado por el comité, porque el comité no pudo sesionar por falta de quórum, se consideró que no contaba con el plan de acuerdo a ley. Recordemos que uno de los elementos, uno de los párrafos obligatorios que tiene que tener toda acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es señalar el quórum, verificar. Ahí, verificado el quórum, ¿no? Se cumple con, y ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es el quórum mínimo? La mitad más uno. Y ya en segunda convocatoria con los asistentes, ¿no? En el caso de acá, la empresa no contaba con el quórum, entonces acreditaba mi llamada en segunda convocatoria y cumplía con aprobar aprobar el plan de acuerdo a ley. En esta situación vamos a encontrar que la inspeccionada aprobó el plan, pero lo aprobó por medio de su supervisor. Sin embargo, al momento de fiscalizar, ella contaba con más de 20 trabajadores. Esta es una institución pública, con más de 20 trabajadores. Y por lo tanto, quien tenía que haber aprobado ese plan era el comité. En este expediente de Cajamarca también se señaló que el comité no había sido instalado de acuerdo a ley, y como no había sido instalado de acuerdo a ley, no podía darse por cumplido el requisito del plan COVID, ¿sí? Es una realidad también que el año pasado, quienes recuerdan o estuvieron involucrados con la aprobación del plan COVID, se dieron, por decir así, en 3 etapas, ¿no? En una primera etapa en la cual la empresa o institución pública ingresaba a una plataforma, y la plataforma lo que te permitía llenar, registrarte como usuario, tener una clave, y luego adjuntabas el documento, ¿no? El plan para la vigilancia frente al COVID. Esa fue la segunda etapa, fue que ya no se adjuntaba el documento, sino se completaban, ¿sí? En diferentes pantallas, en diferentes apartados, los datos. Y en esta normativa, en esta nueva modalidad, ¿qué sucedía? Había un acápite en el cual se consultaba si la empresa o la institución pública había implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si decía sí, tenía que implementar los documentos mínimos de cualquier sistema. ¿Sí? Y luego ya la última opción
que se implementó fue el correo electrónico, y con el envío ya cumples con el requisito de presentar el plan o las actualizaciones necesarias. Entonces, en el interín de la primera modalidad a la segunda, pues muchas empresas se dieron recién, por decirlo así, notificados sobre todas las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo que existen a la fecha. Recién tomaron conocimiento o recién pues se pusieron las pilas. Lo sabían, pero no se habían dado el tiempo de implementar nada del sistema de gestión de seguridad, y muchas, incluso municipalidades, no habían ni siquiera elegido su comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al no tener una asesoría, creo yo, han cometido bastantes incumplimientos, como por ejemplo ¿no? El no tener instalado correctamente un comité, pues implicó el desconocimiento de su plan. ¿Qué otros tenemos? Ya. También se viene fiscalizando la difusión del plan. La empresa cumple con implementar el plan, lo tiene aprobado conforme a ley por el comité, y ahora tiene que entregarlo a todos sus trabajadores. En este caso, la empresa no acreditó la difusión y entrega del plan a favor de todos sus trabajadores. ¿Qué es lo que señalaba esta empresa? Sabes que el trabajador que me estás observando, que no le ha entregado el plan, ha sido el encargado de entregar el plan. Entonces se supone que él sabía que existía plan. Bueno, la autoridad también le dijo, no, pero necesito el cargo pues, de entrega. Entonces considero que no había cumplido. Otra situación que también se viene fiscalizando es lo que le comentaba, ¿no? El IPRC tiene que haber identificado ya a esta fecha, sobre todo, el tema del riesgo biológico, ¿no? Al virus SARS-CoV-2. Entonces aquí tenemos que este IPRC de la empresa que se fiscalizó no contaba con ese riesgo, y además no estaba firmado por los integrantes del comité. Recordemos que el comité no elabora el IPRC, ¿no? Porque es un documento que implica conocimientos de seguridad, ¿no? A menos que el comité pues forme parte del comité algún jefe, asistente del área de seguridad y salud en el trabajo. De lo contrario, será esta persona especializada quien realiza. Pero por norma legal existe la obligación que se realice la consulta y se permita la participación del comité. ¿Sí? Entonces, en este caso, este IPRC no tenía el virus, la identificación del virus como peligro, tampoco tenía las firmas. ¿Qué tenemos aquí? También en tema de participación. Sí, dice, la inspeccionada no pudo justificar la falta de participación de los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación de riesgo por exposición a COVID-19, por la declaratoria del estado de emergencia nacional y sanitaria. En tanto, la escasa o ausencia total de trabajadores presenciales en las áreas de trabajo de campamento ante el aislamiento obligatorio decretado por el poder. Entonces, ¿qué dijo la empresa? Yo no he podido poner en consulta mi IPRC con su actualización, que contiene la exposición al COVID. ¿Por qué? Porque por el tema de la normativa, del declaratorio de estado de emergencia y todas las restricciones, pues no cuento con mis trabajadores, ellos están en campamento. Y la autoridad le dijo, recuerda que existen medios tecnológicos y implementando cualquiera de tus plataformas, podías haber realizado la consulta a tus trabajadores. Entonces, terminó la sanción ahí. Esta es una resolución de, si no me equivoco, sí, Lambayeque, de una clínica particular en la cual la trabajadora que reingresaba no se le había realizado la prueba seriológica. ¿Y qué es lo que dice la empresa? No la ha realizado porque estoy esperando la opinión del médico. Y la autoridad le dijo, mira, de acuerdo a los lineamientos vigentes, en esta estaba vigente la 448, que es la anterior a la 972, recuerdo esos lineamientos, no necesitas la opinión de un médico, porque si el puesto de la trabajadora ha sido calificado, ¿no?, como muy alto riesgo o alto riesgo, mediano riesgo, es obligatorio que le realices las pruebas antes de reincorporarse. Aquí, en este expediente de Guaura, la empresa
no le había concedido la licencia con goce sujeta a compensación al trabajador, no lo había calificado como persona de alto riesgo, ¿no? La autoridad hace sus investigaciones y verifica que el trabajador había presentado a Recursos Humanos documentos sobre su salud, señalando que sufría de diabetes. Entonces, la autoridad le dice, pues, que si bien es cierto, en la última declaración no tenía el dato, el trabajador, no podía acreditar el trabajador que sí se lo había informado, pues esos documentos, pues, dejaban sin efectos toda duda, ¿no?, del desconocimiento de este factor de riesgo. En esta resolución que sigue, ¿sí?, esta 87-2020, está relacionado con el tema de cualquier barrera física implementada. De acuerdo a la 448 y a la vigente, a la 972, se considera barrera física toda protección al trabajador por medio de pantallas o mamparas para mostradores, además de la mascarilla correspondiente. O sea, para la 448 y la 972, se trata de una barrera física, estas pantallas o mamparas, ¿no?, que ustedes lo habrán revisado en el banco o en algún centro comercial. Se sanciona a esta empresa, ¿por qué? Este es de Ayacucho, de la Intendencia Regional de Ayacucho, porque no las había implementado. Y la empresa había señalado que les había dado careta facial. Y decía que la careta facial tenía que considerarse como una barrera física. La autoridad le recuerda la definición que veíamos, ¿no?, y le dice que bajo ninguna modalidad se puede considerar eso barrera física. En este expediente de Cajamarca se sanciona a la empresa porque una de las obligaciones en materia del COVID es, si no se cuenta con médico ocupacional, se tiene que derivar el caso del trabajador, ¿no?, sospechoso al hospital correspondiente, ¿no?, a Salud o al MISA, dependiendo del lugar donde está ubicado el centro de trabajo. En este caso, la empresa no pudo acreditar que había realizado esa derivación y que cumplía con llamar, ¿no?, para saber conocer el estado de salud del trabajador. Entonces, se termina con una multa. Bien, señores, entonces eso sería toda la información que queríamos compartir con ustedes. Voy a revisar, tenemos varias preguntas. Espero que el tiempo nos permita responderlas. Si no, mientras las leo, no sé si alguno de ustedes quiere activar su micrófono y nos la comenta para así avanzar. Buenas noches. Quisiera saber si van a enviar el material que se ha expuesto. Sí, lo voy a compartir con nuestros amigos de CINP y ellos van a enviárselos, ¿no? Tengo entendido que ustedes tenían que enviar un correo y unos datos. Si han cumplido con ese procedimiento, ellos se podrán enviar el material junto con su certificado. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sigo con los nombres todavía. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escucho. Una consulta. En un proyecto, digamos, de construcción de viviendas donde tenemos formado ya un comité de seguridad, 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes, por término de partida, digamos que hubo reducción considerable del personal casi en un 50%, ¿no? Que fue parte, digamos, del trabajo mismo y lógicamente a raíz, digamos, de la baja venta de casas. Entonces, de los 4 miembros, 2 titulares, perdón, un titular y los 2 miembros suplentes fueron, digamos, dados de baja, como repite, al término de partida, quedándome solamente un miembro titular. Esto me tendría que conllevar a realizar nuevas elecciones considerando, digamos, el único miembro que tengo o dejarlo a fojas ceros. ¿Cómo sería el mecanismo ahí, doctora?
si hay reducción, de acuerdo a la normativa de construcción, se tiene que validar primero el número, ¿no? Si seguimos contando con más de 20 trabajadores, pues se tiene que realizar una elección, una nueva elección, porque frente a no contar con titulares, lo que correspondería eran los suplentes, pero si ya no contamos ni titulares ni suplentes, solo tenemos uno, pues corresponde a una nueva elección. Y como en construcción civil el proceso de elección es más corto, ¿no? Porque son días consecutivos los que corre, pues se puede implementar. Si tiene menos de 20, en efecto, pues ya estaría solo obligado a un supervisor, pero incluso tendría que realizarse una elección para ese supervisor. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí, justamente por la reducción de ese 50% aproximado, aún así todavía tengo un número considerable, ¿no?, que supera, digamos, más de 20 personas. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien tenía levantada la mano? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, soy Amanda. Mira, mi consulta, doctora, es, mi esposo estaba trabajando en una mini empresa, debe ser pequeño nada más. Es concesionario Francis, es de cocineros para la mina. Lo cual ¿Ya? la señora ha fallecido. Lo cual su hermano se quedó a cargo, lo cual a mi esposa no le quieren reconocer ni su gratificación, ni su 28 de julio, nada de eso. Y cuando se le reclama al señor ahorita que está supuestamente a cargo, le dicen, no, la señora que ha fallecido y yo soy otra empresa. Y mi esposo no dejó de trabajar casi 5 años en esa empresa. Y no sé a dónde podemos irnos a quejar porque no le han dado ni su 28, ni su liquidación, nada. Ahorita lo han sacado del trabajo como cualquier trabajador y pienso que es algo injusto y yo quisiera saber, doctora, dónde me puedo acercar para poner esa denuncia, pero la empresa está en la SUNAT, está afiliado, todo de la ley tiene. Ya. ¿Es empresa régimen general o es micro pequeña? Claro, micro pequeño. Ya. Tiene que ir a la dirección de trabajo Ya. Sí, porque SUNAFIL es solo para empresas de régimen general. Para micros y pequeñas es la dirección de trabajo, ¿no? ¿Usted dónde se encuentra? En la ciudad de Huancayo, señorita. Ya, de la dirección de Huancayo, la dirección regional. Y se presenta ahí la denuncia y ya pues se verificará si se trataba de una persona natural con negocio. Bueno, usted me dice que es pyme o micro, entonces ya tiene que tener ahí una inscripción. Claro. Sí, no hay problema. Doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Gracias, Dalia. Dalia me está enviando aquí las preguntas que vamos revisando. Bueno, tengo aquí una pregunta de cuántos... Sí, dígame. Sí, disculpe, una consulta. En el tema de la implementación de protocolos COVID, ¿es válido que una empresa ponga como, a ver, incumplimiento COVID el uso de la mascarilla? ¿Puede hacer el trabajador retirado de la empresa? Por temas de seguridad y salud en el trabajo, se puede incluso despedir a un trabajador, pero aplicando los mismos principios que todo despido, ¿no? Que sea proporcional, por ejemplo, ¿no? Razonable. Entonces, por un solo no uso, es decir, que se detectó al trabajador una vez que no usaba la mascarilla, pues no cumpliría con estos principios para un despido, ¿no? Proporcional y razonable. Ya si tratamos de una conducta reiterativa, es decir, ya le envié un memo de llamada de atención, uno de suspensión y el trabajador sigue sin usar la mascarilla, ¿no? Ya sería razonable y proporcional empezar un procedimiento de despido. Gracias. Muy bien. Me comentaban cuántos trabajadores de una empresa está obligado a formar un comité. 20 más. ¿Sí? Toda empresa, 20 más, no importa el sector. Luego dice, cuando hay un trabajador por terceros en una empresa y se accidenta, ¿qué derechos y dónde podría poner una queja al trabajador en caso de que se requiera atención médica?
Bueno, si es empresa de régimen general, hay un aplicativo de Sunafil donde se puede ingresar y presentar la denuncia virtual. ¿Sí? Si no, es la dirección de trabajo. Dice, por el COVID, si una empresa decidió que todos sus trabajadores trabajen desde su casa, es necesario que la empresa cuente con lactario. Ya, justo la vez pasada estábamos comentando este tema, ¿no? Obviamente, el lactario está pensado para las trabajadoras presenciales, ¿no? Entonces, si las trabajadoras presenciales que están de acuerdo a la nueva estructura de los turnos rotativos y todo este tema no superan lo que establece la ley para el lactario, entonces no tendría, ¿no?, el caso. Pero si hay trabajadoras que asisten, ¿no?, sí hay que implementar. Ahora, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la normativa vigente, las trabajadoras gestantes y las lactantes tienen como preferencia el remoto, como me comentan, y el tema, si no es posible remoto, la licencia con goce sujeta a compensación. Entonces, lo ideal sería que hoy por hoy no tendría a nadie. O sea, la empresa tiene que tener su lactario implementado, porque la norma viene desde antes de la pandemia, pero no en uso, ¿no? Está cerrado porque no hay personas que la utilicen. Lo que no puede hacerse es utilizar el espacio para otros, ¿no? Y no se puede decir, yo no he implementado o no tengo mi lactario porque, o no implementé mi lactario porque estamos en la pandemia. A menos que la empresa pueda acreditar que recién en tiempos de pandemia las trabajadoras en planilla, en edad fértil, se cumple con el número para implementar los lactarios, ¿no? Entonces, eso sería. Pero la empresa sí tiene que contar con un lactario, pero no en uso, porque todas estarían en remoto o por medio de la licencia sujeta a compensación. Muy bien. El EMO significa exámenes médicos ocupacionales, ¿no?, los cuales siguen suspendidos también por el estado de emergencia, pero en una situación normal, las empresas de alto riesgo están obligadas de practicar exámenes médicos ocupacionales al inicio, durante y al final, al término de la relación laboral, ¿no? Y las empresas que no son consideradas de alto riesgo cada 2 años. Muy bien. Creo que con eso culminé las preguntas. Tengo aquí 14. No, ya está. Buenas noches. Una Sí, última, dígame. aquellos que están de licencia, ¿no?